un saludo al doctor Londoño, mi compañero de debate en esta ocasión, como en otras ocasiones, a toda la mesa mis saludos, al ministro de Agricultura mis saludos, a la viceministra de Comercio. Créame, doctora, que no es un pleito personal con usted, ni mucho menos, sino es un problema de cómo deben funcionar las cosas en la comisión. Y más cuando el ministro de Comercio ha sido un ministro tan contrario a la producción nacional, tan contrario, es el ministro de los importadores colombianos. Entonces, si no viene a darle la cara a esta corporación, pues bueno, pues no viene, está en todo su derecho, yo no lo puedo obligar, pero en estas cosas hay que asumir los compromisos con la seriedad que corresponde. Bueno, yo les quiero contar a mis colegas de la Comisión Quinta, yo he hecho no sé cuántos debates sobre este tema en los 19 años que ya llevo en esta comisión, les prometo que este va a ser el último sobre este tema, porque ya he tomado la determinación, no vuelvo al Senado de la República. O sea, este es mi último periodo aquí, ya he estado bastantes años, alguien distinto a mí tendrá que venir a cubrir digamos, esta labor. Le agradezco mucho a la comisión todas las posibilidades que he tenido, porque bueno, he tomado la decisión de presentar mi nombre como una candidatura a la presidencia de la República. Entonces este debate va a ser, doctora Nora, y en eso les pido algo de paciencia, aun cuando no me voy a alargar, digamos, mi último debate sobre un tema sobre el cual yo creo que soy el senador que más debates ha hecho sobre este tema específico de las importaciones agropecuarias, que es un tema en el que se le ha ido la vida a Colombia y al agro colombiano. Una política, probablemente la peor política agraria de la historia de Colombia, porque es una política montada, y lo explicamos oportunamente y lo voy a explicar ahora, para reemplazar el trabajo y la producción nacional por trabajo y producción extranjera, metiéndonos el cuentazo de que era que íbamos a invadir al mundo con los productos agrícolas colombianos y pecuarios, cosa que por supuesto se sabía que no iba a ser así. Entonces yo voy a dividir mi debate en dos partes. Una primera parte que voy a dar unas cifras y cifras y cifras para probar cómo nos han hecho pedazos las importaciones en todos estos años y cómo las exportaciones no han crecido prácticamente nada, ni siquiera con nuevos renglones, o sea, lo peor que nos ha podido pasar. Pero voy a centrarme más en el debate, a explicarles a los colombianos una cosa que me interesa más. Aquí no hubo equivocaciones, aquí no hubo confusiones, porque aquí hay algunos que llevamos 30 años diciendo que esto era lo que iba a pasar. Se los advertimos en todos los tonos, lo escribimos, lo explicamos, hicimos todos los debates. Y aquí a sangre fría, todos los gobiernos de Colombia, desde 1990 hacia acá, tomaron la decisión de privilegiar los intereses de los agricultores extranjeros y los ganaderos extranjeros. Y a favor de los importadores de productos extranjeros a Colombia, eso lo hicieron a sabiendas, a sangre fría, de que esta política fue montada sobre falsedades, sobre mentiras, sobre informaciones que no eran ciertas. Fue una verdadera conspiración contra el aparato productivo nacional. Esa va a ser la segunda parte de la intervención. Voy a hacer todo el esfuerzo por ser lo más breve que pueda. Lo primero es decir esto, porque como el sector agropecuario cada vez es menos importante en la vida del país por muchas razones. Hay quienes dicen, sobre todo en el mundo urbano, no, eso no importa, esos indios por allá y esos campesinos y esos empresaritos que son un poco chiquiticos, eso no valen la pena. No nos preocupemos por eso. A Colombia solo le debe importar lo urbano y no sé qué más cosas. Pues bueno, están profundamente equivocados. Un país, insisto mucho en la idea, es como un barco. Si se hunden partes del barco, se termina hundiendo todo el barco. Es más, las grandes potencias económicas nos dan pruebas de que quien piensa de esa manera, de que el agro de un país no importa, actúa como un imbécil. Porque si algo cuidan Estados Unidos, Francia, Japón, todas las grandes potencias industriales y científicas del mundo, es su agro. Hacen todos los esfuerzos por cuidar su agro, porque claro, el agro no solo es la importancia de la comida, nada menos. Nada menos, es que los seres humanos no podemos vivir sin comida. Y el agro es el sitio, el campo es el sitio donde se producen los alimentos, sino porque además la producción agraria jalona el desarrollo económico, jalona la industria metalmecánica, la petroquímica, la química, las nuevas tecnologías, la ingeniería genética, todo. Entonces, un país que renuncia a su producción agropecuaria como está haciendo Colombia, o está gobernado por ineptos, por incapaces que no entienden nada, o está gobernado por personas que representan intereses distintos a los nacionales.
O sea, que están trabajando para intereses distintos a los intereses de los colombianos. Esta es mi tesis principal. Ahora, que lo hagan por avivatos o por ignorancia o por cobardía, por lo que sea, esa es otra discusión que podemos hacer. Pero aquí ya hay un veredicto de la historia. 30 años llevamos en este debate. De esos, 10 los di como profesor universitario y 20 los he dado como senador de esta república. Es mentira, además se ha probado que Colombia pueda vivir solo de la minería, pero ¿a quién se le ocurre otra estupidez de ese tamaño, atreverse a decir una cosa como esa en un país de las condiciones de Colombia? Yo no me opongo a que haya minería mientras la hagan bien hecha, pero ¿cómo se les va a ocurrir decir una barbaridad como esa o aplicarlo en la práctica, que es lo que han venido haciendo? Ahora, ¿cómo nos ha ido? Pues las cifras, y aquí hay una ventaja, es que esto es con cifras, son ultra elocuentes. En 1991, cuando empezó todo esto, esto tiene dos partes, la parte de la apertura, ¿sí? Y después la parte de los TLCs, es la misma cosa, pero digamos es con nombres distintos, y entonces para aclarar. En 1991, un año después de empezar la apertura, antes era menos, las importaciones de productos agrícolas sumaron 282 millones de dólares. Y en el 2020 sumaron 6.000 millones de dólares. O sea, el 2.000% más. Y medido en toneladas, pasamos de 1.17 millones de toneladas a 14 millones de toneladas, o sea, 1.100% más. 1.100% más. Ese es el veredicto de las cifras. Ese es el veredicto de las cifras. Entonces alguien dirá, bueno, doctor, pero ¿y cómo nos fue con...? Bueno, vemos otras cifras de importaciones. La balanza comercial de Colombia con Estados Unidos, que era positiva, se volvió negativa, del orden de 12.000 millones de dólares entre el 2014 y el 2019, después de aprobar los TLCs. Y con la Unión Europea nos pasó una cosa parecida. Pues claro, nos metieron a la batalla. Háganme el favor, un país con una economía así de grande como es la colombiana, la metieron con las grandes potencias económicas, financieras, industriales y agrícolas del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea, y nos masacraron. Son unos desalmados los negociadores de esos países y muy entregados los de aquí, porque era obvio que nos iban a masacrar como nos masacraron. Miren ustedes en cifras globales lo que nos ha pasado entre 1990 y esta fecha. Importaciones agropecuarias que habríamos podido producir en Colombia, como lo voy a mostrar ahorita, llegaron a 78 millones de toneladas de productos agrícolas, se han importado del 90 aquí. En términos de dólares, importaciones agrícolas, 49.580 millones de dólares. 49.580 millones. Importaciones industriales, todavía peor, la masacre industrial ha sido peor. 696.000 millones de dólares valen las importaciones industriales de este tiempo acá. 696.000 millones de dólares. Hago una advertencia, yo no me opongo a que se importe, esa no es la discusión. La discusión, si uno hay un bien que no puede producir, pues importe. Pero uno lo que sí no puede es renunciar a producir lo que sí puede producir, con el cuento de que con minería vamos a financiar todas las importaciones, o que con deuda externa vamos a financiar las importaciones. Eso es un disparate y es lo que ha sucedido. Miremoslo con algunos productos para que ilustremos mejor con esto con más precisión. El arroz, que todavía no está desprotegido del todo, las importaciones pasaron de 294 toneladas en 1991 a 279.000. El azúcar de 216 toneladas a 276.000. El café de 0 a 63.000 toneladas. La carne de cerdo de 240 toneladas a 75.000 toneladas. La leche y los derivados lácteos pasaron de unas 6.000 toneladas a 73.000 toneladas. Trigo de 642.000 toneladas que se importaban en ese momento a 1.934.000 toneladas. Esto lo que también dice es que estábamos produciendo mucho trigo, todavía en ese momento producíamos trigo. Maíz, pasamos de 8.000 toneladas a 6.161.000 toneladas. Soya, de 69.000 a 491.000 toneladas. El caso del etanol es dramático, porque en un acto de irresponsabilidad del gobierno de ese momento,
metieron a Colombia en la producción de etanol con la mentira de que le íbamos a exportar a Estados Unidos. Yo se los advertí, les dije, eso no es cierto. No es cierto que Colombia pueda competir con el etanol norteamericano. Y montaron toda una operación de subsidios y de todo tipo de cosas y metieron a Colombia en la producción de etanol. Una política absolutamente innecesaria porque sabían que eso iba a terminar en la quiebra. Y miren cómo estamos. Pasamos de importar en el 2017 19 millones de litros de etanol a 269 millones de litros de etanol norteamericano. Y en un riesgo y en amenazas parecidas está la producción de biocombustibles en el caso del aceite de palma o de la producción de palma. Ahí hay un problema extremadamente grave que esperemos no se agrave ahora con la reforma tributaria. Miremos esto en números más globales. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque es que cuando usted se inunda de bienes que puede producir, usted lo que pierde son oportunidades inmensas. Estas importaciones son desempleo, pobreza, hambre. El finquero que perdió su finca, el campesino que le quitaron su propiedad porque lo arruinaron con las importaciones, la destrucción del aparato productivo, el subdesarrollo industrial, porque el desarrollo industrial que podría respaldar la producción no puede desarrollarse porque se están importando las cosas. Miren, les doy datos como estos. Maíz, 85 millones de toneladas importadas en este periodo. Trigo, 39 millones de toneladas importadas. Residuos de alimentos, 26 millones. Soya y aceite, 21.000 millones de toneladas. Cebada, casi 7 millones. Bebidas, porque entran también bebidas que tienen que ver con el agro. 6.2 millones de toneladas. Frutas, que la gente cree que frutas no entran. Sí, 5,5 millones de toneladas. Hortalizas, casi 5 millones de toneladas. Y así podríamos seguir. Carne de cerdo, 850.000 toneladas. Café, 535.000 toneladas. Tabaco, 226.000 toneladas. Bueno, lo acabaron. Ya no existe el tabaco en Colombia. Todo se está importando. 500 años después de la venida de los españoles a América, acabaron con la producción de tabaco en este país. Y acabaron con la de trigo, y acabaron con la de cebada, y la del maíz está agonizando, y van a acabar con la de arroz, y van a acabar con la de productos lácteos. Esa es la triste historia. Otras importaciones. Alcoholes, de 230 toneladas a 90.000 toneladas de alcoholes, para fabricar, en general, licores en Colombia. O sea, entonces no solo golpean el agro, sino que golpean la industrialización de los productos agrícolas. Alimentos preparados, azúcares, papas, chocolatines, etcétera. Se pasaron de 200.000 toneladas de importaciones a 3 millones de toneladas de importaciones. 3 millones. Dando trabajo en el exterior y negando trabajo en Colombia. Y un país que no emplea a sus trabajadores y a su gente y a sus empresarios, por supuesto, que es un país que no puede desarrollarse. Es así de simple. Bueno, ¿y cómo fue la de las exportaciones? Pues ya lo menciono en términos gruesos. Pasamos de 2.8 millones de toneladas a 5.6 millones de toneladas, o sea, apenas un incremento del doble, el 97%. En 30 años eso es malísimo. Sobre todo si se comparan con importaciones que crecieron el 1.100%. Pero estas importaciones además tienen un agravante. Es que no solo no se dio el incremento del que nos hablaron y nosotros advertimos que no iba a ocurrir ese incremento, sino que además casi todas esas exportaciones son de viejos artículos de exportación nacional. El café de hace más de un siglo, el banano también de hace un siglo, ¿sí? Las flores, que es una cosa más reciente, pero es de medio siglo. Y productos que, exceptuando las flores, no necesitaban de TLC para venderse sin arancel en Estados Unidos y en Europa, porque tenían libre ingreso a esos países desde los inicios del siglo XX. O sea, que se regaló el agro nacional a cambio de nada. Y nos dicen que es que son unos tigres para los negocios, pues para los negocios de ellos probablemente, y de los extranjeros y de los intermediarios criollos. Pero para el país son pésimos negociantes. Han gobernado en contra del progreso y del interés nacional. Entonces nos metieron el cuento de que íbamos a inundar al mundo de productos tropicales y de frutas particularmente. Yo no me opongo a que se exporten frutas ni nada, me la he pasado la vida defendiendo al café, que es pues un producto de exportación muy importante, entonces pues yo no me opongo a la exportación de nada. Lo que pasa es que a mí no me meten los dedos entre la boca, porque a mí cuando me echan un cuento saco la calculadora y hago cifras.
Aquí todos los ministros de Agricultura, empezando por Andrés Felipe Arias, no hubo cuento que no echaran, cuentos chimbos, porque nunca hicieron ninguna demostración de que las cosas iban a salir bien, mientras nosotros les demostrábamos con cifras y cifras y cifras y números y números y números, demostrábamos que nos iban a volver nada. Y entonces miremos algunas cosas. Entonces ahora el último cuento que nos montaron es que nos vamos a volver ricos exportando aguacates. Y el doctor Duque se va para la China, abre las puertas a las importaciones de confecciones chinas que destruyen el aparato productivo nacional y nos dice que es que vamos a exportar unos aguacates a China. Y claro, yo no me opongo a que se exporten aguacates ni nada a ninguna parte del mundo. Pero no me digan que vamos a salir adelante exportando unas cuantas frutas con mercados en general saturadísimos. Es que si no vendemos más bananos es porque no hay a quien clavarle un banano más en el mundo. ¿Qué hacemos? Es que lo que nos dicen Estados Unidos y Europa que vendamos ya no tiene compradores suficientes. Entonces miren ustedes los datos de exportaciones. Entonces banano, que es un negocio de hace un siglo, 2.173.000 toneladas, una producción importante, hay que cuidarla, hay que defenderla, ¿sí? Hay que respaldar a esos productores empresariales y campesinos, etcétera. Eso no tengo la menor duda. Pero entonces, cuando uno mira otros renglones de exportación de frutas que se encuentran, limón Tahiti, estoy de acuerdo con que se exporte, pero exportamos apenas 30.000 toneladas, porque eso es dificilísimo hacerlo. Hay que competir con toda América Latina, todos los países africanos, el Asia. Eso no es tan fácil como la mentira que le meten a los productores. Naranjas, 24.000 toneladas. ¿Cuánta lora han dado con las chuchuvas? Nos tienen secos echando el cuento de que nos vamos a volver millonarios exportando chuva. Yo no sé cuánta gente se ha quebrado en Colombia oyéndole las mentiras al Ministerio de Agricultura de que en las uchuvas está la salvación de Colombia. ¿Saben cuántas uchuvas exportamos? 7.300 toneladas. Y no es porque esos compatriotas que están en ese negocio sean bobos, ni brutos, ni vagos. No, es que eso es dificilísimo. Dificilísimo, porque entre otras cosas nadie sabe que la uchuva es un alimento. El mismo cuento nos echaron con las pitayas, ¿se acuerdan? Y el cardamomo y el carambomo, no sé cuántos cuentos nos han hecho. Miremos el caso del aguacate, que repito, ojalá les vaya bien y ojalá exporten mucho. Pues bueno, ¿cuál es la realidad de las exportaciones de aguacates? Colombia produce 544.000 toneladas de aguacate, pero casi todo ese aguacate es para el consumo interno. Apenas exportan 75.000 toneladas de aguacate. Entonces, miren ustedes, y hago la comparación de las 544.000 toneladas de producción total nacional para insistir en la importancia del mercado interno. Es que el principal mercado de un país es su mercado interno. Es la capacidad de compra de su propio pueblo, y por eso es que cuando empobrecen a la gente, la economía funciona tan mal. Repito, exportemos los aguacates, pero no nos justifique la destrucción del resto del agro con la historia cierta o menos cierta o más cierta, ojalá nos vaya bien en eso, ¿sí? De los aguacates. Y un llamado, doctor Sea, se lo he planteado ya a los otros ministros de Agricultura que ha habido este gobierno. Hay que echar ojo porque ese es un producto que puede terminar enredándose de distintas maneras, sobre todo una que quiero enfatizar. El aguacate es un gran consumidor de agua, como en general es el agro, eso es natural. Y entonces ya están apareciendo contradicciones graves, por ejemplo en Caldas y en otras zonas del país, por el consumo del agua. Ya hay reclamos, en México hay problemas graves con esto, en Chile hay problemas graves con esto. Porque resulta que el aguacate, que es un cultivo de tierra fría, toma las aguas en las partes altas y deja sin agua a las tierras bajas, que son en general tierras cafeteras o ganaderas. Eso tiene que mirarlo el ministerio con cuidado. Hay que buscar la manera que coexistan los unos y los otros. Pero aquí no se puede asumir como política, ministro Sea, aceptar la teoría de que es que aquí con la producción agrícola y el agua pasa como debe pasar o pasaba antes con esos viejos gallineros de las fincas de hace muchos años, antes de la producción industrial, que las gallinas dormían como en unos palitos que les ponían al lado de las casas para que no se las comieran los animales. Y entonces el chiste era que la gallina de arriba cagaba a la gallina de abajo. No, esto no puede ser así. O sea, aquí tenemos que convivir todos, tenemos que caber todos. Los cafeteros colombianos tienen derecho a tener el agua de sus fincas. Bueno, y los otros productores de las tierras más bajas. Entonces ahí el Ministerio de Agricultura se equivoca
si no mira esto con atención y que no vaya a salir algún mentiroso a decir que es que yo estoy contra la producción de aguacates. Estoy simplemente haciendo un análisis completo para que la gente no le engatusen con cuentos y sobre todo en este momento llamando a que las cosas se hagan bien, como se debe hacer. Ahora, lo peor de este asunto es que este martirologio no ha terminado. O sea, por los acuerdos que se hicieron de TLCs, todavía en Colombia están protegidos unos cuantos productos que no tienen libre ingreso al país. Hay productos ya en Colombia que tienen libre ingreso y en eso nos han barrido, nos ha ido súper mal en importaciones. Pero aquí hay productos de importancia nacional que todavía no están con libre ingreso de productos extranjeros a Colombia. Y todavía tienen aranceles altos, que entre las cuotas de contingentes, estos son asuntos técnicos que no voy a detallar, más los aranceles tienen contenida la importación, aun cuando ya está entrando importación que hace daño. Entonces, por decir alguna cosa, los lácteos, ahí están los lecheros en toda Colombia protestando, porque la importación de lácteos es supremamente, es grande a Colombia y está creciendo y está haciendo daño, porque deprime los precios de compra, porque los intermediarios se aprovechan de la circunstancia y entonces nuestros ganaderos están sufriendo porque ese es su negocio y es su negocio de toda la vida. Y ojo, en esto hay una parte de grandes productores, es cierto, pero también este es un negocio muy campesino. Y a quienes se interesan por la suerte de las mujeres en Colombia, yo me intereso también, porque las mujeres son muy maltratadas, en muy buena medida la economía de la leche campesina la manejan las mujeres. Es un trabajo muy femenino, esa es parte de la división del trabajo que tienen los hogares de los campesinos. El doctor Londoño lo sabe bien porque así funciona en Boyacá el asunto. Pues bien, en este momento todavía no han llegado a lo peor en el caso de los productos lácteos porque siguen manteniendo una protección, pero aquí tengo la cifra. En el 2026 empieza a haber libre ingreso de lácteos a Colombia. Y el tiempo pasa volando. Y estamos compitiendo con las potencias lecheras del mundo, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Lo que va a haber a partir de esa fecha va a ser una masacre de empresarios, de campesinos y de indígenas de la leche en Colombia. Lo vuelvo a decir. Llevo 30 años advirtiendo todo lo que está pasando. Y siempre dijeron que estábamos locos, que eso era mentira, que era que no entendíamos. Bueno, ahí están las ruinas, ahí están las importaciones no dejándonos. Pero no es solo el problema de la leche, es el problema también del pollo, de la carne de pollo. Hoy ya las importaciones son altas, ya ha dado cifras, pero vienen importaciones mucho más grandes a partir del año del 2029, un poco más allá, pero va a ser una cosa impresionante. Entre otras cosas porque la protección que todavía tienen los pollos en Colombia es bien alta. Yo les doy a ustedes este dato. El arancel en Colombia para el 2020 es del 113% y lo van a bajar así en picada y se van a disparar las importaciones. Y ya está Cargill en el negocio de los pollos en Colombia, o sea, preparándose para concentrar la importación en manos de esa transnacional. Esto es historia patria. Lo dejo advertido como una constancia. Después no pueden salir a decir que nadie lo dijo. Estas son las realidades que están caminando. En el caso de la carne de res también, ese es un sector que ha venido estando protegido en las importaciones. En este 2021 empieza un ingreso ilimitado de carne de res de calidad estándar de Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar. Ojalá no sea muy grave el asunto, pero podría ser grave y cada vez va a ser más grave y cada vez nos van a ir quitando mercado. Esa es la realidad. Y entonces alguien me dirá, sí, pero estamos exportando algo de ganado en pie, porque en general no se exporta procesado, pero también les cuento esto. Exceptuando a Chile, creo que no exportamos ni un chimbo de carne a ningún país con el que tengamos TLC. O sea, entonces aquí se firman TLCs que para que nos abran los mercados. Y no nos abren los mercados los países con los que tenemos TLC, en el caso de las carnes de res, como es Estados Unidos y Europa, porque entonces no, la protección sanitaria y no sé qué más cuenta. Y la poca exportación que se hace es a países que no tenemos TLC, y esa exportación a países como los que no tenemos TLC no la vuelven en un discursito malicioso para decir que es que se hizo muy buenos los TLCs. No, así no puede ser, así no puede ser. El caso del arroz, este es un caso realmente tenebroso lo que ya está pasando.
Ya hoy hay una crisis grave por importaciones de arroz que están entrando a Colombia. Me cansé de advertirlo, de decirle, de darle las cifras, los datos, y les importó un pepino. Hicieron una negociación contra el arroz. Pues bueno, el arroz queda desprotegido del todo en el 2029, pero se puede quebrar antes, porque los aranceles están bajando con mucha fuerza y esa desprotección puede terminar sacando o acabando o va a terminar sacando al arroz como un producto de economía nacional colombiana. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos. 30 años de mentiras, de falacias, de trapisondas, de mañas, de engaños, de presentaciones fraudulentas, terminaron en esta plata. Nos barrieron las importaciones y no avanzamos en nada en las exportaciones. No porque nuestros campesinos y nuestros agricultores y los empresarios son bobos, ni los indígenas, ni brutos, ni vagos, no. Es que no tenemos país capaz de apalancar eso. No tenemos Estado que defienda eso. No tenemos gobiernos que de verdad respalden a sus productores, como sí los tienen en Estados Unidos y en Francia, en Alemania, en Japón y en el sudeste asiático y en todas partes. Ese es el problema que tenemos. Aquí no es que nos falten productores, aquí lo que nos faltan son gobiernos. Pero bueno, voy a entrar a la segunda parte, doctora Nora, sobre cómo esto lo advertimos, porque no basta con decirlo, lo voy a probar. Abdón Espinosa Valderrama, exministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo. El periódico El Tiempo, al finalizar febrero de 1990, cuando Barco decide la apertura, que es como se llamó este primer paso. Dice Abdón Espinosa, voy a leer. Dice que esto no fue una ocurrencia de Barco. O sea, que la realidad de esto es que esta de la apertura, de que Colombia abriera sus puertas para llenarse de productos extranjeros, era una exigencia del Banco Mundial. Dice, una exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento de sus créditos. En efecto, dice Abdón Espinosa, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos, los créditos externos a Colombia. Si el gobierno quería obtener nuevos préstamos, siquiera equivalentes al pago de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones o, en términos más benignos, abrir su economía. O sea, aquí no nos abrimos. Esto no se aprobó como una genialidad del cacumen de algún criollo, no, esto lo impusieron las potencias económicas con el Banco Mundial a la cabeza. Esto fue el producto de un chantaje en la economía global. Pero Abdón Espinosa no solo dice esto con todo valor civil, sino que miren lo que dice, que es lo que nos iba a pasar. Abdón Espinosa Valderrama, anteriores experimentos de liberación de importaciones, también impuestos desde afuera, como supuestos requisitos de la aceleración del desarrollo, tuvieron adversos resultados. Estrangulamiento exterior en 1966 y recesión económica en 1981-1982. ¿Qué es lo que además les dice Abdón Espinosa? Les dice, no echen cuentos, con que nos vamos a desarrollar así, eso es paja. Eso es no lo que no, eso no va a pasar. Bueno, y ahí están las cifras. No pasar. Bueno, y lo dijeron otros muchos ministros, no tengo tiempo para entrar a detallarlo, pero no fue él solo el que lo dijo. Eduardo Sarmiento Palacio prefirió perder su decanatura en economía de la Universidad de los Andes, que era el decano, prefirió perder su decanatura a someterse a respaldar una política que él sabía que era contraria al interés nacional. Una actitud ejemplar de valor civil y de patriotismo, la del doctor Eduardo Sarmiento Palacio. El 27 de abril de 1989, en el periódico La Patria, donde tengo la hospitalidad desde hace muchos años, yo publiqué un artículo comentando dos editoriales de dos exministros conservadores, Antonio Álvarez Restrepo y Samuel Hoyos Arango. Dos editoriales del diario La Patria, donde ellos, los exministros conservadores, decían, no se nos vayamos a meter en eso de la apertura, no le hagan caso a los del Banco Mundial que nos van a desbaratar la economía. Entonces yo escribí un artículo mío en esa fecha que les acabo de decir. Digo, tienen la razón los doctores Hoyos y Álvarez, nos van a volver nada. Bueno, esa es una constancia que dejé. Empieza la apertura en 1990, en febrero. Y el 27 de abril, perdón, entre
marzo de ese año, de 1990 y abril, publicó 3 artículos seguidos en el periódico La Patria diciendo nos van a destruir la economía. Y no es que yo fuera un genio, ni yo era un profesor universitario común y corriente que estudiaba mis cosas, pero es que no había que ser un genio para saber qué era lo que había que pasar, y lo expliqué con detalle. De 1990 aquí yo he publicado 1.300 artículos en el periódico La Patria. De esos yo no sé, 200 o 300 pueden ser sobre estos temas, siempre diciendo lo mismo, nos están quebrando, nos van a quebrar, no hagan eso. Cuando el presidente Uribe se metió en el cuento de los TLCs con Estados Unidos y con Europa, hicimos todo lo posible para que eso no ocurriera. Además de mis artículos, en 1992 yo fui coautor del primer libro que se escribió en Colombia contra el Tratado de Libre, contra la apertura y el neoliberalismo. En el 2000, o sea, 10 años después de empezar la política de César Gaviria, publiqué otro libro que se titula neoliberalismo.com.co, 10 años de análisis de lo que estaba pasando. En el 2004 publiqué otro libro que se tituló ¿Por qué decirles no al ALCA y al TLC? El ALCA fue una cosa que intentaron los gringos de meternos a todos de un solo tiro en el libre comercio, que después se convirtió en los TLCs. En el 2006 publiqué otro libro, el TLC recoloniza a Colombia, y en el 2009 publiqué otro libro que se llama La verdadera hecatombe, el debate sobre el TLC continúa, que es un análisis minucioso, capítulo por capítulo del TLC con Estados Unidos, demostrando cómo no solo nos destruían el agro, sino todo el país. Es lo que ha venido sucediendo. Como senador de la República, ahí sacaron algunas cuentas en nuestra oficina, sin ser exhaustivos, se encontraron 14 debates míos entre la plenaria y la comisión, diciendo que nos iban a volver cisco. Entre esos uno famoso, con el doctor Andrés Felipe Arias, en el que le expliqué cómo un plan de respaldo económico que él tramitó para el agro, que llamaron ingreso agroseguro, era un mito lo que estaban montando, era una manipulación. Porque en el momento en que se estaba tramitando el TLC con Estados Unidos, llamar a una política agroingreso seguro, pues era un engaño a la opinión pública. Porque era absolutamente imposible que con unos centavos, que es lo que el Estado colombiano puede darle a su agro, iba a poder competir con los subsidios norteamericanos. Viajé a hablar con congresistas de Estados Unidos, a decirles que iban a desbaratar este país, con algunos congresistas que tenían una actitud democrática. 2 veces hablé en el Parlamento Europeo sobre este tema, en Bruselas, señalando también que lo que estaban haciendo era absolutamente indeseable. Una vez aprobado el TLC con Estados Unidos, demandamos por inconstitucional ese texto de ese tratado. 1.500 páginas contra Colombia en la Corte Constitucional. Hicimos un gran documento, supremamente juicioso. ¿Y saben qué decidió la Corte Constitucional, doctor Londoño? Que analizadas las 1.500 páginas del TLC con Estados Unidos, comparadas con la Constitución Nacional, no encontraron ni un solo artículo, ni una palabra que consideraran inconstitucional. O sea que de acuerdo con la Corte Constitucional y de acuerdo con la Constitución Nacional, el agro colombiano puede ser borrado del mapa y no es inconstitucional. Entonces yo hago aquí una pregunta. Entonces, ¿cómo es que la Constitución de la República de Colombia, la de 1991, nos sirve? ¿Qué le decimos a los campesinos de Boyacá? O sea, que los masacraron en el negocio de la leche, en el negocio en todos los negocios, hasta en la papa, y que la Constitución Nacional eso lo autoriza. Miren ustedes la complicación de las cosas en las que están. Pero esto además tiene un agravante. Es que yo les dije a ustedes que esto tiene 2 partes. La parte de la apertura de César Gaviria y la parte de los TLCs. En el 2002, 2000, 2001, ya no recuerdo bien con precisión, Colombia suscribe con Estados Unidos un plan que se llamó el Plan Colombia, al que le hicieron mucha laraca. Se supone que eso nos iba a salvar de todo, porque los gringos nos iban a salvar de todo. ¿Sí? Bueno, ese Plan Colombia, su primera estrategia son los TLCs. O sea, la primera estrategia del Plan Colombia es que Colombia tiene que suscribir TLCs con Estados Unidos. Háganme el favor. Claro, es que no dan puntadas sin dedal, nos iban a cobrar cualquier cosa. Pero miren lo que dice en el 2000 el Plan Colombia sobre lo que había pasado con la apertura de César Gaviria. No lo digo yo, lo dice el Estado norteamericano colombiano con el gobierno de Andrés Pastrana y en esos días el gobierno de Bill Clinton, entiendo yo, porque eso es un documento, pues, digamos, de los 2 gobiernos. Dice, en los últimos 10 años, o sea, del 90 en adelante,
Colombia ha abierto su economía tradicionalmente cerrada. El sector agropecuario ha sufrido graves impactos, ya que la producción de algunos cereales tales como el trigo, el maíz, la cebada y otros productos básicos como soya, algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado de ello, dice el documento, se han perdido 700.000 hectáreas de producción agrícola frente al aumento de las importaciones durante los años 90. Y esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las áreas rurales. Repito, no lo escribió el senador Robledo, ni el profesor Robledo, lo escribió el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Una confesión de la verdad de lo que estaba pasando. Pero ojo con la conclusión. Entonces la conclusión no es cambiemos la apertura. No, la conclusión es sigan con la apertura y miren el lamento que se hacen después. Dice, la modernización esperada de la agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical requieren de inversiones y créditos sustanciales, puesto que son de rendimiento tardío. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Señores colombianos, ustedes se especializan en cultivos tropicales. Así les vaya mal, como ya nos estaba yendo mal con eso. ¿Cuál es el truco de Estados Unidos? El truco de Estados Unidos es decirnos, ustedes no pueden producir los productos no tropicales que nosotros en el territorio norteamericano sí podemos producir porque nos los tienen que comprar a nosotros. Y eso sí, hagan esfuerzos por vendernos tropicales, no sé, uchuvas o lo que puedan, aguacates o cualquier cosa. O sea que queda claro que antes de los TLCs, el establecimiento colombiano, quienes mandaban en Colombia, ya sabían de qué se trataba esta historia y que aquí no había futuro. No había futuro para este país. Y no podía haber futuro para este país, pues porque lo que estoy explicando es la realidad de las cosas que venían ocurriendo. Es la realidad de las cosas que venían ocurriendo, ¿sí? Esa es la triste realidad, digámoslo así. Y las cifras, por supuesto, no permiten falsificar la realidad. Miren ustedes cómo es esta historia. La apertura es la inundación de los productos agrícolas, pero después vienen los TLCs. Y miren lo que nos pasa con los TLCs. ¿Qué es lo que nos pasa con los TLCs? Con la apertura se disparan las importaciones, pero con los TLCs se disparan más. Miren la historia por gobiernos cómo es. Esto es interesante. Entonces, aumentan las importaciones en el gobierno de César Gaviria, aumentan las importaciones en el gobierno de Samper, aumentan las importaciones en el gobierno de Andrés Pastrana. O sea, aquí nadie puede decir que no sabe lo que pasaba. Miren lo que sucede en el gobierno o en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Se pasa de las 5.600.000 toneladas de importaciones en el gobierno de Andrés Pastrana, se termina pasando a 15.400.000 toneladas en el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Y sin embargo, el presidente Uribe es el que negocia el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea a sabiendas de que lo que nos iba a pasar. Y esos tratados entran en vigencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y miren lo que pasa. Las importaciones que él recibe en 15 millones de toneladas, ya muy disparadas en el gobierno de Álvaro Uribe, se convierten en importaciones de 30 millones, perdón, me estoy equivocando. Un momento. Sí, no es año por año, es en los 4 años. Aclaro esto para que no vaya a quedar duda. Creo que no lo dije mal, pero lo quiero precisar. Estas cifras que estoy dando son las cifras del cuatrenio. Entonces se pasa en Pastrana 5.600.000, ¿sí? En el primero de Uribe 6.800.000, el primer gobierno. En el segundo 15.400.000. En el de Santos 21.600.000 en el primer periodo y 30 millones. Era obvio. Es que en eso consistía la política. En eso consistía la política. Ahora, ¿por qué dijimos que no podíamos competir? Y ya voy a terminar, señora presidenta. Pues es que uno no puede meterse con un King Kong en un ring y pretender ganarle. Eso no es serio. La economía norteamericana siempre ha sido por lo menos 10 veces más poderosa que la nuestra.
Entonces hagan de cuenta, quien nos vea en este debate, cualquiera que mida 1,80 de estatura, entonces va a pelear con alguien que mide 18 metros de estatura. ¿Cómo es posible pensar que usted pueda meterse en un ring con una persona que es 10 veces más alta que usted y usted le puede ganar? Es que nos tratan como a imbéciles. No, no somos imbéciles, lo que pasa es que a la gente la engañan y la información no es suficiente, porque la información la ocultan, lamentablemente. Miren, les doy esta otra cifra que es elocuente. Los respaldos del Estado a los agros de estos países. Colombia, estas son cifras del 2019, pero así ha sido siempre. Colombia, respaldo del Estado, 2.695 millones de dólares. O sea, digamos 2.700 millones de dólares. Estados Unidos, según estas cuentas, 48.900 millones de dólares. 20 veces o 15 veces. La Unión Europea, 101.000 millones de dólares de respaldos del Estado al agro. ¿Saben con cuánto está respaldando la China al agro? 185.000 millones de dólares al año. Y esos son los bobos, los que protegen y defienden a sus países. Ellos son los bobos, los vivos somos nosotros, que estamos permitiendo que el agro colombiano, pero no es solo esto. Si ustedes comparan la tasa de interés del crédito, el crédito aquí es carísimo si es que se consigue. Los fletes son altísimos. Nuestro subdesarrollo tecnológico es total. Nos toca importar toda la tecnología y nos la venden carísima. El desarrollo científico en Colombia es ridículo, prácticamente no existe, y no es que me guste, esa es nuestra tragedia. Y ellos tienen todo eso en proporciones inmensas, inclusive las condiciones agrológicas. En las zonas templadas es más fácil manejar las plagas que en el trópico. La luminosidad de ellos es mejor para muchos productos y los subsidios que ya acabo de mencionar. Pero, ¿qué va a pasar con la pandemia? Y voy a terminar. Pues que con la pandemia todas estas diferencias se van a volver peores. Colegas de la Comisión Quinta y colombianos. Porque ya está visto que esta gente va a aprovechar la pandemia para acabar de acaballarse sobre el mundo con unas tesorerías de poderes infinitos prácticamente. Ahí el señor Biden acaba de advertir que viene con un plan de 2.4 billones de dólares de respaldo del Estado de su economía a todo. 2.4 billones de dólares, que se suman a los 5 billones que han invertido en los últimos 12 meses. ¿Y Colombia qué recursos tiene? ¿Qué recursos tiene? Les voy a dar este dato. Colombia hay 105 países en el mundo hoy que están gastando el Estado más plata en la pandemia que Colombia. 105 países. Colombia, el 2.8% de su Producto Interno Bruto. Yo les doy datos como estos. Japón, el 55% de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Estados Unidos, cerca del 20% de su Producto Interno Bruto. Francia, un poco por debajo del 20% de su Producto Interno Bruto. Es que es un cuadrito y por eso me cuesta trabajo dar la precisión de la cifra. O sea que lo que se viene hacia el futuro no es que ellos van a reducir su competitividad y nosotros vamos a crecer la nuestra, sino que esto es peor. Esto es peor lo que se viene. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la política neoliberal para Colombia? En 1990 la política agraria de Colombia era colombiano come colombiano, con 1000 problemas. Colombia no era un país perfecto en 1990, 1000 líos. Pero la línea era colombiano come colombiano. Y del 90% para acá la línea es colombiano come extranjero. Punto. Ese es todo el problema. Y si se acaba el agro nacional, que se acabe. Y si se acaban los campesinos, que se acaban. Y si se acaban los indígenas, que se acaban. Y si se acaban los empresarios, que se acaban. Y los jornaleros, que se acaban. Porque la línea es pagar todas esas importaciones con minería o con deuda externa. ¿Por qué vamos en 150.000 millones de dólares en deuda externa? Pues en buena medida porque de ahí es que sacan los dólares para pagar estas importaciones que no somos capaces de financiar con exportaciones nuestras. ¿Con qué más estamos financiando estas importaciones? Con la plata del narcotráfico y de la corrupción. ¿Y con qué otra cosa? Con la plata que nos mandan los colombianos, buenas personas que se quedaron sin empleo en Colombia y se fueron a vivir a Estados Unidos y Europa y todos los años les mandan a su familia unos dólares. Y esos dólares los convierten en más importaciones que arruinan más el agro nacional. Esa es la política macroeconómica del gobierno de Colombia.
Y ojo, porque en la reforma tributaria, no voy a entrar en los detalles, esta tarde voy a hablar de esto en la plenaria, va a haber un manejo en la categoría de exentos. Eso es una cosa algo enredada que no me voy a detener por razones de tiempo. Pero lo cierto es que puede mejorarle la competitividad por la vía de la reforma tributaria a las importaciones de productos agropecuarios, o sea, hacer más baratas las importaciones agrarias a Colombia. En esa reforma tributaria está ese riesgo. Vamos a ver qué va a pasar. Pero está ahí planteado el riesgo. Pero además hay otro asunto. Si siguen encareciendo los alimentos, que es parte de la reforma tributaria, pues la gente va a poder comer menos. Y si come menos, pues eso se afecta negativamente el agro. Y si a los pobres les sacan la plata del bolsillo y a las clases medias, pues la gente también compra menos y eso le hace plata daña a la economía. Empresarios de Colombia, no se dejen engañar más. Que una reforma tributaria que es contra los pobres y contra las clases medias, pues deja al país sin compradores y entonces a quienes les venden las empresas. Es que el doctor Duque es un tigre para declararle el amor a los empresarios colombianos, pero al mismo tiempo los está quebrando con todas estas políticas y lo mismo hicieron en los gobiernos anteriores. Termino diciendo esto. Una de las cosas más graves que nos ha pasado con la reforma tributaria es que hemos perdido en proporciones muy grandes la seguridad alimentaria. Y ahora con la pandemia entendemos la gravedad de eso. O sea, si el día de mañana, por cualquier razón, hubiera un colapso de la agricultura mundial, una pandemia sobre productos agrícolas o agropecuarios, un estallido de un volcán que hiciera cambios del clima importantes en Estados Unidos, una guerra mundial, bueno, tantas cosas que pueden suceder, Colombia se quedaría sin con qué alimentar a su gente. Es que como siempre la comida estaba en los supermercados, uno tiende a pensar que siempre tendrá que estar ahí, pero no es verdad. En el sitio de Cartagena, los cartageneros se murieron de hambre porque los españoles no les dejaron entrar comida. Los ingleses, cuando la colonia, produjeron una hambruna artificial en la India. Se moría la gente de hambre porque retuvieron los alimentos para subir los precios a costa de la muerte del pueblo de la India. O sea, perder la seguridad alimentaria es un crimen contra un país. Y la tenemos perdida. Y les importa un pepino a quienes nos han gobernado. Les vale huevo. Esa es la triste realidad de lo que estamos hablando. Pero miren la última que encontré, ya les mandé a los colegas de la Comisión Quinta. Una cosa que encontré ayer en internet. Para que vean cómo se pueden complicar las cosas con los avances de la ciencia y de la tecnología. Que no son nuestros, son de otros países. En un libro reciente que leí de Bill Gates, por aquí lo tengo, que es sobre el calentamiento global, la transición energética y el cambio climático. Él en ese libro, en varias partes, dice que una de las cosas importantes contra el metano, que es un gas que produce principalmente la ganadería que produce calentamiento global, que lo mejor que hay contra el metano es que nos pasemos de consumir carne de res o carnes de animales en general, que nos pasemos a consumir carnes sintéticas. Yo vi eso y entonces, pues me quedó la duda. Y anoche preparando este debate, entonces le pregunté a Mr. Google, bueno, Mr. Google, ¿cómo es ese cuento de la carne sintética? Entonces ya lo mandé por internet y se lo mandé a los colegas de la Comisión Quinta. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en Singapur en diciembre pasado acaban de inaugurar el primer restaurante que vende carne de pollo sintética, con un gran éxito. ¿Qué es carne de pollo sintética? No es que se hecha con soya ni con cosas de esas agrícolas, no. Es carne, de verdad. Dice la información, obtenida a partir de células madres musculares extraídas de un animal vivo que se cultivan en un bioreactor de acero. O sea, cogen células del músculo de los pollos o de un pollo, ¿sí? Y eso lo ponen en un aparato que se llama un bioreactor de acero y esa carne crece. Y es carne. Y se puede hacer bueno, con lo que uno quiera, en últimas, con los desarrollos científicos. Lo pueden hacer con carne de cerdo también, y de pollo ya lo están haciendo, y lo pueden hacer con carne de res, y lo pueden hacer con vegetales también. Bueno, esa es una amenaza que está ahí. Y podrían hacer leche de la misma manera. Y hasta café. ¿Por qué no pueden hacer café? Claro que también se puede hacer café con esta misma lógica.
Y entonces aquí el gobierno de Colombia le parece que estas son boberías y no, es que el senador Robledo está loco, no entiende estas cosas, aquí los que entendemos somos los genios que gobernamos a Colombia. Pero bueno, ahí están los resultados. Miren, esto está tan grave que Fedegan, que es una organización muy cercana a este gobierno, anda muy preocupada con las importaciones de lácteos. Y fue una organización que en su momento no se opuso de verdad al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y hoy está preocupada y tiene razón. Y bienvenida sea su preocupación. Y está planteando entonces que hay que hacer algo, aplicar una salvaguarda bilateral que permiten los TLCs. Bueno, que se plantee. Yo creo que eso es insuficiente, esa medida, pero llamo la atención es de cómo los hechos se van abriendo camino. Las verdades son como la gota que cae sobre la roca, termina haciendo el hueco. Termina haciendo el hueco. Ojalá la Sociedad de Agricultores de Colombia dijera algo, porque los están barriendo, los están barriendo. Esa es la realidad, y les van a quitar otro pedazo grande de lo que tenían como producción dentro de la SAC. Por último, decir esto entonces, porque aquí empieza la discusión, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo llevo muchos años diciendo hay que renegociar los TLCs, y el gobierno nacional diciendo que no se puede. En estos días leí, ministro Sea, tal vez en un periódico de Ibagué, no recuerdo bien con precisión, que usted salió y dijo que no se podían renegociar los TLCs. Pues si usted dijo eso, eso no es cierto, porque los TLCs sí se pueden renegociar. Y aquí le llamo la atención a los colombianos en un truco semántico. Es que aquí cuando dicen que no se pueden renegociar, lo que al final están diciendo es que no se quieren renegociar. Son dos verbos distintos. Una cosa es que yo no pueda ir a Barranquilla y otra cosa que no quiera ir a Barranquilla. Y como no quiero ir a Barranquilla, digo que no puedo ir. Pero ese es un engaño. Porque los TLC sí se pueden renegociar. En el capítulo 23, señor ministro, del TLC, aquí lo tengo. Es que yo me leí todo el TLC, página por página, 1500 páginas. Aquí lo tengo subrayado. Yo sé de qué estoy hablando. Hay un artículo que dice, titula Enmiendas. Y la primera enmienda dice textualmente, las partes podrán convenir cualquier enmienda a este acuerdo. Obvio. Si es que un TLC es un contrato entre dos partes y si las partes lo quieren modificar, pues lo modifican. Es más, el TLC contiene también una cláusula que se llama de denuncia, que es que el gobierno de Colombia, si se le da la gana, el presidente Duque puede mandarle una carta al gobierno con el que tenga el TLC y decirle, ¿sabe qué? Queda denunciado este tratado. ¿Y saben eso qué quiere decir, colegas? Que en 6 meses desaparece el tratado. Que no quiera el presidente Duque y el ministro Sea no quiera, bueno, pues están en su derecho que no quieran, pero yo les exijo que digan la verdad. No pueden decir que no se puede porque eso no es cierto. Aquí no nos van a seguir con el mismo cuento que nos tiene montado el presidente Uribe, perdón, el presidente Duque, que sale y dice ahora no, es que la reforma tributaria mía no es una reforma tributaria. ¿Y por qué no es, doctor Uribe, si va a subir los impuestos, doctor Duque, si va a subir los impuestos? Dice no, porque a mí se me da la gana meter una mentira, punto. Y espero que los medios de comunicación no salgan a repetir la mentira, porque eso se llama una reforma tributaria aquí en Cafarnaúm. Conclusiones. Yo creo que no hay la menor duda de que Colombia ha sido derrotado en esta competencia. No podíamos vencer. Nos vencieron, nos han barrido, han trapeado este país con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes no saben lo que a mí me duele esto. Esta es mi lucha de toda mi vida. Hubiera preferido estar equivocado y que hoy alguno de ustedes me estuviera cobrando. Senador Robledo, usted se equivocó cuando se opuso a eso. Nosotros teníamos la razón y yo se la hubiera dado. Pero lo que me parece más lamentable de esta historia es que les ganamos el debate y siguen diciendo que tenían la razón. ¿Y por qué siguen diciendo que tenían la razón? Porque representan los intereses de los extranjeros y de los importadores criollos que se han enchapado en oro trayendo comida extranjera. La compran barata y nos la venden cara en Colombia. ¿O es que bajó el precio de la cerveza cuando arruinaron la cebada de Boyacá? ¿O es que bajó el precio del pan cuando bajaron y de las pastas cuando arruinaron el trigo de este país? ¿O es que cuando acaben con la leche nacional y con el arroz nacional nos van a bajar los precios de estos alimentos? Pues no, no se hagan esas ilusiones, colombianos. Entonces, ¿qué estoy proponiendo yo? ¿Qué estoy proponiendo yo sobre esto? Lo primero es que hay que hacer un pacto nacional en Colombia, o sea, un pacto nacional que empieza por decir, Colombia está en la olla. Lamentablemente a mí eso me duele.
no crean que no me duele, sufro con esto, no porque a mí me afecte negativamente. Yo nunca he tenido finca, ni negocios agrícolas, ni de nada. Pero me duele es Colombia, el futuro de mis hijas, de mis hijos y de mis nietas. ¿Qué futuro tienen en este país que lo están destruyendo de esta manera? Ninguno. No tiene futuro Colombia. Esa es la realidad. Pues podremos tener futuro 3 o 4, y yo no me quejo, a mí me ha ido muy bien en la vida, desde que era un niño me ha ido bien. Y aquí a todos los que estamos en esta comisión nos va bien. Y a algunos les puede ir de maravilla si tienen grandes negocios, yo no sé. No es mi caso. Pero al país le va súper mal. Lo están destruyendo, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Muy sencilla. Hagamos un pacto nacional. Todos los colombianos, los trabajadores asalariados, los campesinos, los indígenas, los empresarios, todos, pongámonos de acuerdo en qué, en crear fuentes de empleo, fuentes de empleo, fuentes de empleo. O sea, para que actúen el capital y el trabajo conjuntamente para desarrollar a este país. Producción grande, pequeña, mediana, muy tecnificada, menos tecnificada, los campesinos ahí, los indígenas, todo el que cree riqueza, bienvenido a esto. En una política que apunta a 2 cosas. Primero, a exportar. Yo no me opongo a que exportemos. Todo el esfuerzo para exportar lo que podamos exportar. Cuente con todo mi respaldo para eso. Pero al mismo tiempo para sustituir importaciones. Yo no hago negocios, pero ustedes los que sí hacen negocios saben que el problema en los negocios no es producir, el problema es vender. O sea, cualquiera produce alguna cosa, vaya y véndala. Y resulta que en Colombia estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas, o sea que en Colombia hay compradores para esos 14 millones de productos agrícolas. Hay compradores, aquí estamos los colombianos, lo que nos estamos comiendo los colombianos dan 14 millones. ¿Por qué no pensamos en ver cómo le vendemos los colombianos a esos mismos colombianos? O sea, colombiano come colombiano, pero es que eso es lo obvio. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Eso es lo que hacen en esos países. Es mentira decir que aquí estamos haciendo lo que se hace en esos países. Ya les mostré los subsidios que les pagan a sus agros. Es que si no les pagaran esos subsidios, nosotros los invadiríamos con nuestros productos. ¿Por qué los gringos prohibieron el TLC desmontar su protección al azúcar? Porque si eliminan la protección del azúcar, el azúcar colombiano los barre, no dan un brinco. Y entonces, como son ellos, dijeron, pues esto no, es listo, es así. No la desprotegemos, y si no les gusta, hagan lo que se les dé la gana. Esa es la triste historia de este asunto. Entonces, sustituir importaciones y exportar, las 2 cosas. Estas son cosas del sentido común, esto no es una generalidad mía, y termino, senadora Nora. Pero entonces, para usted poder hacer eso, tiene que hacer 2 cosas. 1, disminuir el costo país. O sea, nuestro agro en parte no funciona porque la gente no tiene acceso al crédito y están en manos de los usureros, de los prestamistas, del crédito, las tarjetas de crédito. Así es imposible, con esas tasas de interés no se puede competir. Hay que reducir las tasas de interés y hay que dar más acceso al crédito. Hay que mirar qué pasa con los costos de los insumos. Aquí no puede ser que el que monopoliza los insumos puede cobrar por ellos lo que se le da la gana. Como no era antes de la apertura. Antes de la apertura la Caja Agraria intervenía y en algo favorecía a los productores. Precios de sustentación, claro que puede haber precios de sustentación para proteger el agro nacional. Se puede pensar en hacer acuerdos con la industria procesadora. Hasta allá llega la amplitud. Yo creo que si la industria procesadora de alimentos fuera sensata, entendería que esto que estoy proponiendo es lo que le conviene a Colombia y que ellos podrían hacerlo si quisieran colaborar en este asunto. Porque es que aquí tenemos que seguir en la idea de que esto es un barco en el que vamos todos. Y si este barco se hunden todos. Y bueno, y hay que hacer una cosa que es una herejía de hacerlo, hay que renegociar los TLCs. Yo a esto le he dado muchas vueltas, colegas. Yo no puedo encontrar cómo podemos salvar al agro nacional con esos acuerdos leoninos, que no nos permiten cuidarlo. Acuerdos diseñados para ser derrotados y nos derrotaron. Hay que reconocerles a esos negociadores extranjeros que hicieron las cosas muy bien para ellos y que los de aquí fueron unos regalados, unos incapaces. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Hubo un solo negociador que prefirió renunciar al puesto antes de someterse. Que les dijo en la cara, a mí no me cogen la firma para esta vaina. Los demás se acomodaron. Qué miedo de los negociadores de las potencias.
Por último, decirles esto. A los colombianos que les va bien, y repito, yo no me quejo, a mí me va bien, pero a los colombianos que les va bien, un llamado cordial. Hay que pensar en el país. O sea, el cuento de que en una economía de mercado, que este es un debate en la economía de mercado, yo no estoy planteando estatizar la economía ni nada que se parezca. El cuento de que porque a mí me va bien, entonces a Colombia le va bien, eso no es cierto. A veces sí, a veces no. Fabio Echeverry Correa, presidente de la ANDI, lo dijo una vez hace muchos años. Dijo, no, es que la economía va bien, pero el país va mal. O sea, el cuento no es a mí me va bien o a este sector le va bien, pero al país le va mal. Bueno, ahora estamos peor que nunca. A algunos les va recontra bien, pero al país le va recontra mal. Y eso no es sensato, eso no es democrático. Eso debe ser modificado, que es lo que estamos proponiendo. Muchas gracias, senador presidente. Pues yo tengo que lamentar que el señor ministro le haya sacado el cuerpo al debate. Tengo que lamentar que el ministro le haya sacado el cuerpo al debate y saludar que en general los senadores de la Comisión Quinta sí entendieron que esto no era con vivezas como se ganaba, exceptuando algunos, los demás tomaron nota que el ministro le sacó el cuerpo al debate, aun cuando fueran amigos de él y todo, pero por lo menos tuvieron ese grado de seriedad de entender que aquí sí hay un problema bien grave. Voy a explicar cómo es que el ministro le saca el cuerpo al debate. Yo hago un debate que es cómo estábamos en 1990, cómo estamos ahora y cómo vamos a estar en el futuro. Ese es el debate, es un debate de 30 y más años. ¿Sí? Y digo, en el 90 no estábamos bien, pero no estábamos tan mal como ahora y demuestro, y ahora voy a dar las cifras, cómo se han empeorado las cosas del 90 acá. O sea, son 30 años de un retroceso agropecuario incontrovertible. Pero además dije otra cosa, y lo que falta, porque todavía no han acabado de arruinar el agro como lo han arruinado estos 30 años, y di las cifras de cómo lo han arruinado y ahorita lo voy a enfatizar. Pero es que siguen más ruinas. En los próximos 10 años van a acabar de arruinar al agro nacional. Entonces yo dije, esa es una pésima política, porque si estábamos en una situación y ahora estamos peor y la que sigue es peor todavía, pues eso es un desastre y di las cifras. Entonces el ministro astuto, entonces solo da una cifra que es que el año pasado exportamos un poquito más que lo que importamos, un poquito más. Y que entonces eso se vuelve la prueba reina de que estamos muy bien. No, a mí no me tratan como a idiota. Si a alguien lo enredan con esas cuenticas tan chimbas, a mí no. Ni a nadie en esta comisión que mire las cosas con seriedad y con rigor. Porque es que ese no es el debate. El ministro entonces dice, es que el año pasado Colombia exportó unos dólares más que lo que importó. O sea, tiene una balanza positiva de 369 millones de dólares. Y eso es verdad. Pero es que lo que hay es que mirar cómo estaban las cosas en 1990 y cómo están ahora. Entonces, miren ustedes cuál es la diferencia. En 1991, Colombia importaba 282 millones de dólares. ¿Sí? Y exportábamos 2.541 millones de dólares. O sea que la balanza comercial era positiva en 9 veces más, 900%. O sea, era un país vencedor en las relaciones agrícolas internacionales, 9 veces más lo que exportábamos en dólares que lo que importábamos en dólares. Y advierto una cosa, yo no me opongo a que haya importaciones, lo que pasa es que si usted solo importa y no exporta, sí, que es el lío que tenemos aquí, si usted no produce algo hay que importarlo, no importamos tractores y hay que importarlos. Bueno, ¿y cómo estamos en el 2019? ¿Sí? Prefiero mirar las cifras que el 2019 porque son las de antes de la pandemia, para que no se inventen la mentira de que es que todo el problema es la pandemia. Bueno, ¿qué pasó en el 2019? Importaciones, 5.900 millones de dólares, estoy redondeando para ahorrar tiempo, y exportaciones, 7.187 millones de dólares, o sea, balanza comercial positiva, sí, senadores, pero 1.19 veces más, o sea, ni siquiera el doble. Y resulta que 8 años, en 1990 era 9 veces más lo positivo. Eso es una derrota, senador José Julio Gaviria, usted lo tiene que reconocer así. Cada vez estamos peor, cada vez importamos más que lo que exportamos en dólares, esa es una realidad. O sea, estamos siendo derrotados en la competencia internacional, esa es la realidad. Y si lo vamos y lo miramos en toneladas, pues peor, y lo de las toneladas cuenta, esto no es solo en dólares. Pasamos de importar en 1991 1 millón de toneladas, perdón,
Sí, 1 millón de toneladas. Y estamos importando 14 millones de toneladas. Hágame el favor. Y en las exportaciones exportábamos 2.8 millones de toneladas y ahora exportamos 5.6. O sea que la balanza comercial en toneladas, nosotros la teníamos positiva en 2.42 veces y ahora la tenemos negativa en 2.51 veces, o sea, 500% más de malo. Esa es la realidad matemática de la aritmética en 30 años. Y el cuento que nos echaron en 1990 es que nos iba a ir mejor. Y no nos ha ido mejor, nos ha ido peor. Eso es absolutamente fácil de demostrar. No hay para qué negarlo, eso no es serio. Y el ministro de Comercio no puede seguir engañando, cogiendo la cifra de un año. Ni el ministro de Agricultura puede coger la cifra de un solo año. Eso no es honrado en el debate. El debate tiene que ser serio. Yo no tengo inconveniente en resistir cualquier debate, pero el debate no puede ser sobre engaños. El debate tiene que ser con las cifras completas. Pero yo no dije eso solamente, senadora Nora García, es que expliqué cómo están en este momento arruinando al arroz, van a acabar con el arroz de Colombia y están acabando la leche, van a acabar con los lácteos en Colombia y el futuro del pollo es de altísimo riesgo, no se hagan ilusiones, porque prácticamente todo el pollo que se produce en Colombia es con grano importado y cuando bajen los aranceles de la importación de carne de pollo, nos van a inundar de carne de pollo. Que está altísima, o sea, aquí el futuro de aquí al 2030, 2031 es que deben desaparecer. En el 2006, una crisis bárbara de la leche y de los lácteos, pero después sigue la del arroz y después sigue la del pollo, eso está cantado, senadores, o que alguien me dé los argumentos de por qué no. O sea, si yo tengo aranceles del 100 y del más por ciento y los pongo en cero, ¿por qué voy a poder competir? Es que eso son cosas absolutamente elementales. Y ojo con esto, también están amenazados de muerte, menos, pero en cualquier momento en que cambien la política, pueden quebrar al azúcar. Si abren a Colombia hacia el sudeste asiático en azúcar, nos quiebran. Y si quiebran el azúcar, quiebran la panela. Y está amenazado el aceite de palma también, que está teniendo ya problemas graves porque las importaciones de oleaginosas, de soya y de otros productos le compite directamente. Ustedes sí saben que si el gobierno no maneja bien la reforma tributaria y le mejora la competitividad de las importaciones de aceites en 19%, por manejos que no tengo tiempo de detallar aquí, pueden desquiciar la producción de aceites en Colombia. Esa es la realidad que tenemos. Entonces a mí me vienen con el cuento de que todo está muy bien, que porque resulta que tenemos una balanza comercial pequeñitamente positiva en un año y se olvidan de hacer el análisis de conjunto de los últimos 30 años y de los años que siguen. No, seamos serios. Entonces el ministro fue capaz de decir, dice, no, es que el agro siempre ha estado mal. Pues sí, el agro antes del 90 no estaba bien, 1000 problemas, pero nunca había estado tan mal. Y se han dedicado a destruirlo en estos 30 años, está demostrado hasta la saciedad. Y eso no cambia con carretas ni con especulaciones. Esa es la realidad. Lo están destruyendo. La política agraria nacional no es colombiano come colombiano, sino colombiano come extranjero. ¿Y por qué estábamos mejor en el 90? Porque con todos los problemas del agro, la política en ese momento era colombiano come colombiano. Y desde el 90 para acá decidieron poner que la política es colombiano come extranjero y lo están logrando. Felicítense, feliciten a los que les gusta comer extranjero e importar más que lo que producimos. Están ganando, van ganando, todas las transnacionales van ganando. Esa es la triste realidad. Bueno, y entonces a esto, a la última hora, entonces, le meten un enredito que dice que ideológico. Que es que lo que pasa es que los que estamos hablando de estas cosas y pidiendo que se renegocien los TLCs, lo que pasa es que estamos en contra de la competencia y de las relaciones económicas de economía de mercado y lo que estamos por estatizar la economía. Miente el que acuse al senador Robledo de eso. Así de simple. Y si tiene las pruebas, pues las da. Pero aquí no pueden seguir con el cuentico de que es que en otra parte no sé qué para decir que esto es lo que estamos planteando aquí. No es cierto, este es un debate en el seno de la economía de mercado. Y entonces aquí digo cosas. Entonces dicen, no, es que la libertad económica. Y yo pregunto, ¿la libertad económica de las vacunas? ¿Esa es la libertad económica? Ese superabuso de 5 transnacionales y de las grandes potencias contra todos los países del mundo. Eso que están haciendo, eso es libertad económica, eso es libertad de empresa, eso es libre competencia. Eso es lo que llaman libre competencia. Yo pregunto, ¿cómo?
Si montaron unos monopolios a la brava y el que se atreva a estar en desacuerdo, entonces no le venden las vacunas. Eso es libertad económica. Pero además yo pregunto una cosa, libertad económica y los subsidios agrícolas colombianos valen 2.600 millones de dólares, los del gobierno colombiano, y los de los gringos valen 48.000 millones de dólares, y los de los europeos valen 101.000 millones de dólares. Y yo pregunto, nos podrían inundar de leche norteamericana y europea si ellos no tuvieran los subsidios que tienen. ¿Y cuál es la libertad económica? ¿Qué tipo de capitalismo es ese? Entonces, cuando cogen los gringos y los europeos su Estado para matonearlos, ese es el Estado que aplaude. Y ahí si no hablan de libertad económica. No, en esto hay que ser serios y rigurosos en el debate. Nos están aplastando esa punta de Estado. A punta de Estado, esa es la verdad. Ese cuento de que el capitalismo de libre empresa, pues es una especie de ficción en muchas circunstancias. Y repito, yo no estoy planteando estatizar la economía, pero a mí no me engrupen ni me echen cuentos como si yo no conociera las cifras. Conocemos las cifras. Pero además el desarrollo del capitalismo nacional, ¿cuál? ¿Cuál? Es que aquí nos sacan pecho diciendo es que los que gobernamos, los que hemos gobernado a Colombia, somos los defensores del progreso del capitalismo nacional. ¡Paja! No han hecho más que quebrar empresarios en los últimos 30 años. No arruinaron a todos los empresarios del algodón. No arruinaron a todos los empresarios del trigo, a los de la cebada. No están arruinando a los arroceros. No van a arruinar a los azucareros si les toca hacerlo. No van a terminar cerrando la producción de pollo en Colombia. No están arruinando a los lecheros y sacan pecho que es que son los amigos del capitalismo y de la economía del mercado. No, a mí no me van a revolver los amores que ustedes sienten por las transnacionales y los intereses extranjeros con los falsos amores que sienten por los colombianos. A mí ese cuentico no me lo echan porque no lo pueden demostrar. Y cuando quieran hacemos un debate completo sobre esto. Y cuando quieran traemos de cuerpo presente al ministro de Comercio. Pero estudien las cifras, estudienlas con cuidado. No hagan el ridículo leyendo una cifra a la carrera sin entender ni siquiera qué es lo que están leyendo para participar en estos debates. No, rigor y seriedad. Yo exijo seriedad en el debate, como yo doy la seriedad con la que hago mis cosas, que es que el desarrollo del capitalismo nacional. Estados Unidos tiene un capitalismo nacional de $65.000 de producto per cápita y nosotros tenemos 6.000. Ellos en la ciencia y la tecnología más compleja y nosotros, este país abandonó desde siempre la ciencia y la tecnología. Capitalismo sin ciencia y tecnología. 12 millones de colombianos desempleados muriéndose de hambre. ¿Cómo se construye capitalismo sin mercado interno? Es que el capitalismo es la economía de mercado y no hay mercado, no hay compradores. ¿Cómo pueden avanzar las empresas en Colombia si no hay a quién venderles? Y ahora viene el doctor Duque con otra reforma tributaria para sacarle la plata del bolsillo a los pobres de Colombia y a las clases medias. ¿Y quién le va a comprar a las empresas? ¿Cómo se estimula la economía de mercado? Entonces a mí no me vienen con frases huecas a espantar en este debate. Y cuando quieran lo hacemos con todas las tranquilidades y nos gastamos 5 o 6 horas discutiendo esto. Pero aquí estamos haciendo un debate serio y riguroso y se debe atender en esas circunstancias. Yo dejo hasta ahí, señora presidenta, y espero que concluyamos en este momento el debate.